Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo, soy el profesor de Ciencias Sociales, Filosofía, Economía y Política. A partir de hoy lo voy a acompañar en una de las clases. Hoy vamos a tener la primera clase y vamos a enfocarnos entonces en el libro que ustedes lo tienen, en este libro que le han asignado. Entonces vamos a ubicarnos en la página 128. Entonces todos, mientras yo lo tengo acá, ustedes van abriendo sus libros, ubicándose en la página 128. ¿Todo listo? Bueno, entonces lo primero que tenemos que analizar es que ahí hay un mapa conceptual. Aunque ya esté plasmado allí, mi objetivo es que les voy a explicar paso a paso para poder comprender y llegar al conocimiento que nosotros queremos, o en especial el que ustedes van a adquirir. Entonces vamos a ubicarnos en el mapa. Aquí le hago un breve resumen del mapa que ustedes están observando allá. Entonces, vamos a ubicarnos entonces, el libro nos está ubicando de que vamos a mirar la historia y la cultura. Entonces, ya cuando usted tenga esos dos conceptos, ya sabe lo que vamos a mirar. Una historia, el pasado, lo que ha pasado allá, una historia que ha venido evolucionando y que va evolucionando hasta el momento y que a nuestros días estamos nuevamente evolucionando en esa historia. Entonces, historia y cultura. Vamos a mirar aquí. Cuando hablamos de historia, tenemos inmediatamente que ubicarnos en algunas edades o unas etapas, es donde el hombre ha sido el protagonista. Entonces, una edad de la historia es la prehistoria. Hace referencia a los primeros personajes, a los primeros hombres de la historia que nacieron por allá en la época del Neolítico. Eran unos hombres que no tenían la capacidad mental, la capacidad de expresarse como nosotros lo tenemos hoy en día. Era a través de su nomadismo, de su sedentarismo que estaban allá. Entonces ellos empezaron a analizar y a mirar y a experimentar unas cosas. Entonces, aquí en esta prehistoria ubicamos a un hombre, digámoslo así, no tan inteligente como lo somos nosotros, pero sí tenían un conocimiento mínimo que lo iba a ayudar a desarrollar sus actividades. Luego pasamos a una segunda etapa de la historia, que es la antigüedad. Entonces ya aquí el hombre ya ha avanzado un poco. En ese avance, el hombre ya ha adquirido una capacidad mínima en donde mirar sus cosas y poder afrontarlas. Luego pasamos a una edad media. Ya en la edad media, ya el hombre sí ya tiene todo su contexto, ya el hombre sí es un poco más inteligente. El hombre ya es capaz de realizar sus propias cosas, de mirar, de proyectarse, de ilusionar, de transformar, porque ya es una edad bastante complicadita durante la Edad Media. Luego pasamos a la Edad Moderna, una edad moderna donde ya el hombre pasa ya de una prehistoria, de una antigüedad, de una Edad Media, pasa a esta Edad Moderna y ya tiene otros conocimientos muy avanzados. Y luego de edad moderna estamos en esta que es la contemporánea. Entonces, esta edad contemporánea ya nosotros, es decir, el hombre ya tiene un pensamiento bastante desarrollado. Dicen algunos estudiosos que esta edad contemporánea, aún más, estamos viviendo una edad de la tecnología. Y si ustedes lo pueden observar, esa edad la estamos viviendo. Ahora todo es a través de la tecnología. Un ejemplo de esto, lo que estamos haciendo ahora. Imposible que lo que estamos haciendo ahora en esta época, ni en esta se puede dar, porque no sabemos. Es decir, voy a poner otro ejemplo. Si pasaran 30,000 años, pasaran muchos años, esa gente de esa época, por ahí de 30,000, 40,000, 100,000 años, tendrían este video de esta clase que yo le estoy pasando aquí. Sencillo, porque ya tenemos esta edad contemporánea y esta edad tecnológica. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando el hombre. Ahora, este componente, esta historia de estas edades, también tiene que surgir todo lo que está aquí. El protagonista es el hombre. Quiero hacer aquí un poco de énfasis porque hoy en día hay gente que
que no le gusta cuando uno expresa la palabra hombre. A ver, desde el contexto filosófico, el hombre hace parte aquí, el hombre cuando se hace hombre es el ser humano, la especie humana. Llámese hombre, llámese mujer. Hombre y mujer, no más. ¿Listo? Porque es el único que es capaz de hacer todo esto. Me perdonan los animales, pero los animales no son capaces de hacer esto. Ellos no. El único que es capaz de transformar todo esto y hacer historia es el hombre. Por tanto, el hombre entonces, en la medida que fue evolucionando, surge una necesidad. Y entonces se va a ubicar en un espacio urbano y en un espacio rural. Y cuando se ubica ahí, entonces surge una ciencia que se llama la antropología. Y ella se va a encargar de estudiar al hombre, holísticamente, integralmente, en todos sus aspectos. La antropología se va a encargar de estudiarlo. ¿Listo? Entonces, por eso, vamos ahora al texto para mirar qué es lo que nos propone, cuáles son las dinámicas para que ustedes vayan comprendiendo, vayan cogiendo el hilo conductor que tenemos en esta clase. Y vamos a mirar, o sea, por qué hablamos de prehistoria, de antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y si ustedes van a observar en el taller que vamos a hacerlo a continuación, van a mirar que el hombre es el único protagonista. Entonces yo los invito entonces a coger el libro, vamos a ubicarnos en la página 129 y vamos a partir de este contexto. Página 129. Bueno, están todos ubicados, entonces vamos a mirar, dice allí, componente, historia y cultura, la primera clase que vamos a tener. Esta clase va a tener un objetivo, todas las clases van a tener objetivo, como el hombre siempre debe de tener objetivos, un objetivo. Entonces vamos a mirar cuál es el objetivo de la clase. Dice, formar a los estudiantes la capacidad de analizar y valorar las acciones de los grupos humanos. Miren, ojo lo que estoy diciendo aquí. Ojo, la capacidad, formarse, ustedes se van a formar, listo, se van a formar para analizar y valorar las acciones de los grupos humanos. Además de los grupos humanos, dice, sus manifestaciones culturales en un momento determinado de la historia. ¿Listo? Reconociendo las causas en el pasado y las influencias dejadas hasta la actualidad. Por eso hablamos aquí de las etapas. Aquí hablamos de las etapas, porque todo lo que vivimos hoy en día, todo lo que el hombre expresa, lo que el hombre tiene, lo que el hombre ha ido avanzando a través de su conocimiento, se lo debemos a este ser humano que ha hecho estas historias. Entonces vamos al taller, dice, de preguntas abiertas. Vamos a mirar, entonces yo le voy explicando paso a paso de qué se trata esto, cómo lo podemos resolver para que ustedes lo vayan desarrollando allá. Entonces vamos a mirar, dice, analizar la información y responde en el cuaderno o en el libro las preguntas planteadas. Entonces vamos primero, dice, una primera competencia. Esta primera competencia hace referencia al pensamiento social, es decir, todo el hombre, su relación con su medio ambiente, con el ser, con el otro, con las cosas que lo rodean. El hombre, vamos a mirarlo allí en ese pensamiento. Entonces hay un texto que habla sobre el neolítico. Vamos a mirar el neolítico, lo vamos a leer en este texto y hay unas 5 preguntas que vamos a solucionar. Entonces, vamos a leer el texto. Dice, el neolítico. El neolítico se inició hace unos 10.000 años en el Próximo Oriente. O dice, profe, ¿dónde queda ese bendito Próximo Oriente? ¿Dónde queda Oriente? Entonces uno tenemos que ubicarlo en el espacio de norte, sur, occidente y oriente. Entonces el Medio Oriente le llamaban allá a esta gente, el Próximo Oriente era porque no se conocía aún, no se conocía hoy exactamente dónde quedaba ese espacio. Entonces ya en la medida que el hombre fue evolucionando, entonces ubicó, bueno, Medio Oriente. Todavía le faltaba el conocimiento de los otros espacios geográficos. Y dice que se caracterizó por la producción de alimentos. Hay un factor importante. Se caracterizó por
la producción de alimentos. En este periodo, la base de la economía ya no era la caza ni la recolección, sino la agricultura y la ganadería. Mire, mis queridos estudiantes, y hoy en día todavía la base de la economía actual en todos los países sigue siendo la agricultura, sigue siendo el campo. Del campo salen todos los productos que el hombre puede adquirir. Entonces, sigue la lectura. Así, la nueva economía del Neolítico implicaba necesariamente una forma de vida sedentaria. Las sociedades de las épocas anteriores, que a menudo gozaban de una gran movilidad, se vieron reemplazadas por comunidades que vivían en aldeas y ciudades. Por eso aquí, cuando yo les expliqué que el hombre tenía la necesidad, cuando iba evolucionando, la necesidad de ubicarse de lo rural a lo urbano. Entonces aquí el hombre en primer momento estaba en lo rural, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, todo esto el hombre lo tenía allí. Hoy en día todavía el hombre vive también de la agricultura, pero ya con otras nuevas tecnologías. Sigamos con el texto. Por eso con frecuencia se considera la cerámica como uno de los rasgos del Neolítico y muchas de las culturas de este periodo reciben su nombre a partir de las formas características de la cerámica. Un elemento primordial que el hombre, la cerámica, la hacía de barro, de arcilla y le iba dando forma y eso fue quedando en la historia y por eso son prendas o son objetos de gran valor porque son cosas que han sido fabricadas en muchos tiempos atrás y que hoy en día tienen ese valor histórico. Y si tienen ese valor histórico, por tanto, también tienen un valor monetario. Sigamos con la lectura. En el pasado, el advenimiento de la agricultura y la ganadería se llegó a calificar como revolución neolítica. Mire, hablamos de revolución neolítica, hoy hablamos de revoluciones, lo que han pasado, revolución industrial, revolución francesa, revolución tecnológica. En esa época también ya hablaba la palabra revolución neolítica, pasan de algo sencillo a algo más complejo, pero va avanzando. Entonces, en el texto nos habla que se dice que se habla de una revolución del neolítico. Sin embargo, sugiere un acontecimiento muy drástico y repentino, mientras que el paso de la caza y la recolección a la agricultura y a la ganadería fue un proceso que tuvo lugar a lo largo de varios miles de años. Es decir, no fue una cosa que fue de hoy para mañana, no. Ni hoy dentro de un mes, ni dentro de un año, no. Eso fue evolucionando. Así como la tecnología hoy en día. Lo que vemos en la tecnología hoy en día, eso no es que surgió en esta época, no, ya eso venía ya formándose, ya venía ahí fraguándose y hoy en día ya sale lo que tenemos o lo que sabemos todo lo de la tecnología. Seguimos con la lectura. Hacia el final de esta etapa neolítica apareció en algunas regiones la metalurgia. Ya cambia la cosa. La metalurgia del cobre, lo que ha llevado a los arqueólogos a diferenciar la edad de cobre. Por eso hablamos aquí. Entonces pasamos de esta prehistoria, listo, pasamos de esta prehistoria, vamos a la antigüedad y entonces ya el hombre surge, ya otras ideas, ya va dejando un poco la agricultura porque hay otros elementos que le van a ayudar a producir su economía y sus necesidades básicas de la época. Sin embargo, distintas del Neolítico, precedentes y de la posterior Edad de Bronce. Esta última abarcó en Europa hacia el año del 2000 al 700 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando entre estas dos etapas, una prehistoria y una antigüedad. ¿Listo? En estas dos etapas podemos ubicar al Neolítico. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces, allá hay 5 preguntas. Ya tenemos el texto. Hay 5 preguntas, es decir, que nos van a cuestionar. Por eso le decía en la primera competencia, que es pensamiento social. Nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué analizamos de eso? Sin embargo, le voy a dar unas palabras claves para que ustedes analicen. Entonces, mire que vamos a observar algunos elementos de la lectura que acabamos de leer. ¿Listo? Algunos elementos fundamentales, como palabras clave para que ustedes se ubiquen y lo tengan presente. Por ejemplo, año y lugar. Año y lugar. Entonces dice que es el año 10.000 antes de Cristo. Listo. ¿Qué se caracterizó? ¿Por qué se caracterizó el Neolítico? Por la producción de alimentos. ¿Cuál fue su base de la economía? La agricultura y la ganadería.
Dice que pasan de cazar animales a domesticarlos. Pasar de cazar animales a domesticarlos. Habitantes sedentarios, no hacer nada. Claro, en esta época ellos ocupados en la agricultura, trabajando, ya pasan al sedentarismo, entonces ya hay una especie como de relajamiento, aunque siguen trabajando, pero ya no con la misma necesidad que al principio, sino que ya ellos, porque hay otras cosas que le van a permitir a ellos subsistir, subsanar algunas necesidades. Otra palabra clave, pasan a vivir en aldeas. Es decir, de un campo abierto, nómadas, de un lugar a otro, pasan ya a ubicarse en un espacio en donde ya ellos empiezan a organizarse, a producir, a sembrar, a hacer otro tipo de cosas que porque ya tienen su espacio. Es decir, que ese espacio nos puede ubicar que estamos hablando de un espacio rural. Hoy en día tenemos ese concepto rural, pero en esa época ya hablábamos del sedentarismo, entonces ellos se quedaban ubicados en esas aldeas para poder hacer su trabajo. Sin embargo, otra palabra clave, este episodio fue llamado Revolución Neolítica, como les explicaba ahorita. Es decir, pasa de unas comunidades nómadas a unas comunidades sedentarias, entonces de ese pasito algunos le llaman que es una revolución, porque ya no se dedican todos los días a una actividad, sino que ya son en esta etapa un poquito más relajados, pero siguen haciendo sus actividades. Sin embargo, este paso duró mucho tiempo. O sea, como le dije ahorita, no fue una cosa que de aquí va mañana o de un año o dentro de 3 años, no, duraron muchos tiempos. Bueno, vamos entonces a las preguntas. Esas son las palabras clave que le di. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. Usted va a tener el espacio para que la responda sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo describiría usted al periodo neolítico? Ojo, ¿cómo describiría usted al periodo neolítico? No le están preguntando qué es el periodo neolítico, sino usted cómo lo describe. Es decir, usted puede decir, vea, yo describo el periodo neolítico, que es una etapa muy precaria, que el hombre estaba de un lugar a otro por estas circunstancias. Es decir, usted describa. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo le digo, descríbame a su novia o descríbame a su novio. Entonces usted va a decir que es gordo, que es alto, que es moreno, que es zarco, que no sé qué, que es rubio, que es bajito, que es flaco. Usted lo está describiendo, que estudia, que no estudia. Esa es una descripción. Entonces, esta primera pregunta le está preguntando a ti, es decir, a ti te está preguntando, descríbelo, ¿cómo fue el periodo neolítico? Entonces le voy a dar unos segunditos allí para que usted lo escriba, lo escriba. En la segunda pregunta, si no te da tiempo, no importa, deja el espacio y lo complementa más adelante. Vamos a mirar la segunda pregunta. Ojo que estamos en pensamiento social. Pensamiento social. Partiendo del texto, ¿cuáles eran las actividades económicas que desarrolló el ser humano durante el Neolítico? Ya eso sí es textual. Porque ya usted comprender el texto, ya usted lo va a leer y usted va a decir cuáles son esas actividades. Y usted va al texto y ahí están las actividades. Es decir, que usted tiene que comprender el texto. Por eso es importante cuando leer bien, ¿listo? Para uno comprenderlo. Entonces, esa segunda pregunta es, partiendo del texto, ¿cuáles eran las actividades económicas que desarrolló el ser humano durante el periodo del Neolítico? Entonces usted va al texto y encuentra las actividades económicas. Usted las va a escribir allí para que usted vaya teniendo su registro. Vamos a la tercera pregunta. De acuerdo con los arqueólogos, ¿por qué no es correcto utilizar la expresión revolución neolítica? Entonces en el texto nos van a decir eso, es la respuesta. Usted va a decir, ¿por qué no se puede hablar? De acuerdo a los arqueólogos, no es correcto. ¿Por qué una revolución neolítica? Vamos a verlo por el tiempo. ¿Listo? Por el tiempo. Aunque sí se dio, aunque en el texto nos dice que probablemente se ha dado, dice, pero no se puede hablar de esa revolución. Sin embargo, yo me atrevo a decir que sí, porque, hombre, si hay un cambio y se va viendo la transformación,
no se habla de una revolución como hoy en día la entendemos en todo su contexto, pero sí hubo una mini revolución allí. Entonces ya usted observará, mirará y escribirá su propia conclusión. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿qué hecho se evidencia que el concepto revolución hace referencia a un acontecimiento drástico y repentino? Entonces en el texto, ahí en el segundo párrafo, nos van a decir la respuesta, el por qué. ¿Qué hechos se evidencian? En el concepto de revolución hace referencia a un acontecimiento drástico y repentino. Y en la última pregunta de este texto y de este pensamiento social dice, ¿qué cambios se produjeron tras la finalización del Neolítico? Al final del segundo párrafo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Una palabra clave que le voy a dar a ustedes, mis queridos estudiantes, de pronto, cuando ustedes tengan un texto y tengan con varias preguntas, les recomiendo leer las preguntas primero. ¿Por qué les recomiendo esa de pronto? No lo hice ahora porque estamos en esta introducción de la clase, pero para una segunda clase y para otras cosas que ustedes van a tener a lo largo de su vida, siempre leer la pregunta. O sea, ¿qué me van a preguntar de eso? ¿Para qué? Para que cuando usted vaya al texto, ya usted va jugando con el texto y la pregunta. Y ya usted va haciendo esa relación y pueda comprender mejor el texto. Entonces ya la última pregunta, ¿qué cambios se produjeron tras la finalización del Neolítico? Entonces al final del texto, allí va a encontrar la respuesta. Bueno, de esta manera finalizamos la primera competencia. Son 3 competencias, esta es la primerita. Vamos a la segunda competencia. Segunda competencia, interpretación. Mire que es la palabra clave, interpretación, o sea, interpretar, análisis de perspectiva. O sea, yo voy a interpretar qué es lo que me están diciendo allí. Entonces, lógicamente, hay otro texto. En una primera competencia era pensamiento social, lo que yo pienso. Aquí es lo que interpreto de lo que me quieren decir en el texto. Entonces, vamos a mirar en la segunda competencia, que es interpretación de análisis de perspectiva. Entonces hay un texto, vamos a mirar, cruzadas contra brujas y herejes. Este texto de cruzadas contra brujas y herejes lo vamos a ubicar en esta edad, donde la iglesia, en esta edad media, donde la iglesia se desató, digámoslo así, de manera chistosa, una cacería de brujas. Todo aquel que estaba en contra de la iglesia, que no estaba de acuerdo con sus pensamientos, entonces era catalogado bruja y hereje. Y eso sucedió aquí en esta Edad Media. Y hoy en día todavía hay herejes. Todavía ya no hay brujas, pero sí hay personas que hacen cosas raras. ¿Cierto? Uno no sabe. Pero mire y se desató una cruzada. ¿Qué eran las cruzadas? Eran las batallas militares que la iglesia en su época tenía. ¿Cuál era el objetivo? Defender los tesoros de la iglesia. Defenderlo. Ese era como el objetivo. Vamos a mirar entonces el texto, vamos a leerlo y cada uno ya vamos a ir respondiendo. Entonces, la actividad, vamos a resolver el taller número 1. Ese taller número 1 se encuentra en la página 131. Y la hoja de respuesta está en la página 136. Ahí en el mismo libro está todo, en el mismo libro, ¿listo? Entonces ustedes pueden observar acá. Listo, como estamos analizando, este es el taller número 1, y la hoja de respuesta usted la va a encontrar acá en la página 136. Entonces usted aquí va señalando, vamos mirando, observando las preguntas y usted va subrayando, va llenando el óvulo, que está aquí la bolita, usted la va rellenando de acuerdo a la respuesta que usted vaya considerando de su análisis. Vamos a leer el texto y vamos a ir respondiendo. Entonces, primer texto, cruzadas contra brujas y herejes. Leamos. En ninguna otra época como en el feudalismo, los poderes de dominación hicieron tanto esfuerzo por demostrar la naturaleza pecadora de la mujer. Ojo,
Aquí ya no están hablando del hombre como tal, sino ya la mujer. O sea, aquí el problema no era el hombre, sino la mujer. ¿Por qué? Se le acusaba públicamente de conjurar contra la iglesia y de sostener pactos con el diablo. Entonces la mujer era catalogada bruja, era catalogada hereje, hechicera. Sigamos. Si la mujer bebía de las fuentes del saber o curaba las enfermedades de sus vecinos, ganándose el respeto y la admiración, la iglesia la consideraba su rival y se apresuraba a despertar la desconfianza en contra de ella. Mire qué cosa tan brava en esta época. La iglesia, porque la mujer era un poco inteligente, sabía de curaciones que eran natural de ella, que sabía, entonces, y que eso le servían a ella, a la comunidad. Entonces la iglesia decía, no, eso no es producto, porque la iglesia lastimosamente en esa época consideraba a la mujer muy poca intelectualmente. El que era intelectual, el que pensaba, el que hacía las cosas era el hombre. La mujer no era capaz de eso. Sin embargo, la mujer, hoy en día la mujer nos está dando algunas lecciones. Un ejemplo claro, vean en México, la presidenta que acaba, una mujer presidente. Es imposible, muchos años atrás imposible que en el mundo fuera mujer o fueran mujeres presidentes. Ya hoy en día ya es posible. ¿Por qué? Porque la mujer también está en esa misma capacidad, la misma capacidad del hombre para llevar a cabo ciertas cosas que le van a permitir su desarrollo vital. Sigamos la lectura. La acusaban. ¿De qué le iban a acusar? La acusaban de practicar el arte de la brujería. Y se decía que su trabajo era obra del mal. Y mientras más era su capacidad de conocer los secretos, resortes de la fertilidad, curar las enfermedades y, en definitiva, representar para las comunidades campesinas un poder incuestionable sobre la vida y la muerte, mayor era el riesgo de que los obispos la declararan hechicera. Mire, la mujer de la época de la Edad Media era simplemente ayudar. No habían tantos médicos, pero la mujer trataba de ayudar también a través de su poco conocimiento que tenía inherentes a él, innatos. Hoy en día hay personas que son innatas, tienen saberes propios, sin necesidad de ir a una universidad a prepararse, tienen sus saberes innatos. La mujer tenía ese saber innato de curar, de hacer cosas, pero en favor de su comunidad. Sin embargo, como dije ahorita, lastimosamente a la iglesia no le importaba eso, porque decía que le estaba quitando el puesto a los demás clérigos y al pensamiento del hombre. Sigue la lectura, ustedes la van siguiendo allá, sigue la lectura. La bruja encarnaba a sí mismo un cierto espíritu de revuelta, una forma diabólica de subversión general contra el orden establecido por el Estado y la Iglesia. Por eso su figura se asocia a la idea de una conspiración universal contra la sociedad y sus instituciones, en secreta conexión con las fuerzas del mal, un hecho que motivó la brutal represión desatada contra ella por la Inquisición, cuya finalidad era inquirir y castigar los delitos contra la doctrina de la fe. Mis queridos estudiantes, la iglesia en esta época de la Edad Media, cuando la mujer tenía ese pensamiento, decía que estaba en contra de los pilares, en contra de la fe, en contra de la doctrina, en contra de los pensamientos o los argumentos de la fe que la iglesia tenía. Entonces la mujer, cuando hacía todo eso, la iglesia decía, está en contra de nosotros porque eso no es poder del bien, sino es poder del mal. Eso es lo que nos trata la lectura. Entonces vamos a las preguntas. Dice, pregunta número 6. Entonces usted en la pregunta número 6, usted se va a ir a la página, la pregunta número 6, y usted vamos a analizarlo allí. Perdón, no, en la página número 6 no, este es todavía de pensamiento. Vamos entonces a la pregunta 6. ¿Qué razones tuvo la iglesia? ¿Qué razones tuvo la iglesia católica para eliminar a quienes se opusieran a su doctrina? ¿Qué razones? Entonces usted va al texto y ahí está. Usted la va a enumerarla. Entonces usted va a escribir en su cuaderno, va a enumerar allí cuáles son las razones por las que la iglesia quiso eliminar a las mujeres. Pregunta número 7. ¿Qué instituciones políticas pueden crearse con los saberes y actividades de la bruja? Hoy,
¿Qué instituciones políticas puede crearse con los poderes y saberes de las actividades de las brujas? Número 8. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en el rol de la mujer de esa época y la actual? Es decir, usted va al texto, mira a la mujer de la época, la analiza. Y la mujer actual, o sea, ¿qué similitudes usted puede encontrar allí? Todo eso usted lo puede ir respondiendo en el cuaderno cuando tenga un tiempito, pero para que usted lo vaya analizando. Pregunta número 9. Cita 3 ejemplos en los que la Iglesia Católica le atribuye a la mujer la naturaleza de pecadora. Profe, ¿dónde encontramos eso? En el texto. ¿Listo? Ahí en el texto. Por eso se llama interpretación. Entonces usted va a analizar en el texto y va a mirar cuáles son esos 3 ejemplos. Y el número 10. ¿Por qué si el medioevo, esa palabra medioevo hace referencia a la Edad Media? ¿Listo? La Edad Media. Medioevo, la Iglesia se oponía radicalmente al conocimiento empírico de las brujas sobre fertilidad. No lo hace ahora que existe la fecundación in vitro y otras técnicas que desafían las Santas Escrituras. Santas Escrituras es la Biblia. Entonces repito la pregunta porque tiene un componente muy elegante allí. Dice, ¿por qué si en el medioevo la Iglesia se oponía radicalmente al conocimiento empírico de las llamadas brujas, es decir, la mujer, sobre la fertilidad, no lo hace ahora que existe la fecundación in vitro y otras técnicas que desafían las Sagradas Escrituras? Entonces miramos, en la época de la Edad Media la Iglesia condenaba a las mujeres porque hacían cosas en beneficio de la comunidad. Pero hoy la mujer hace unas actividades, entonces la Iglesia hoy en día no las condena. Entonces, a ver, miremos esas dos cosas, porque en esa época sí y porque en esta época no. ¿Listo? Entonces ya usted va a responder en su cuaderno, y va a interpretar de acuerdo a la lectura y va a dar su respuesta. De esta manera terminamos la competencia 2, vamos a la competencia 3. Y dice ya, la competencia 3 es pensamiento reflexivo y sistemático. Pensamiento reflexivo. Ojo, en uno era pensamiento social, en la segunda competencia interpretación y en esta tercera competencia es reflexivo. O sea, ya usted lo van a poner a reflexionar. Entonces, 3 textos que usted nos ubican en esos 3 elementos fundamentales para el conocimiento. Entonces vamos a leer también aquí la respuesta, las preguntas de la 11 a la 15, teniendo en cuenta el texto que vamos a mirar. Vamos a leer el texto. Dice, México es un país con una diversidad cultural muy amplia, en el que se lleva a cabo expresiones de todas las naturalezas posibles. Los consumos culturales son vastos y muchas actividades culturales llegan a ser muy rentables. El problema es que la mayoría de las actividades culturales no lo son y la falta de mecanismos para hacerlas productivas ha llevado a la necesidad de subsidiarlas, poniendo en evidencia que la oferta cultural es mayor que la demanda. La asistencia o interés por actividades culturales es poca y muy centralizada en el país. La población no considera una opción asistir a eventos culturales más allá del cine y de algún concierto. El consumo cultural se ha vuelto un gran negocio para algunos, que ha logrado conquistar el mercado, pero han dejado fuera a muchos grandes artistas, que no tienen acceso a los medios de promoción masivos y en algunos casos a la calidad internacional que requiere. Sigue, la competitividad de las grandes industrias culturales es un tema muy delicado, ya que va de la mano de la tecnología de punta, el cine, los discos, los canales de televisión y muchas otras actividades necesitan de constante modernización para mantenerse en el mercado, y las industrias con mayor competencia mundial son las más desarrolladas en el país y por lo tanto las más rentables. Aquí nos están hablando de algo fundamental, que es sobre la cultura de la población de México. Esa variedad que tienen y de opciones. Unos la rechazan, otros la aceptan, otros buscan otros mecanismos. Entonces vamos a mirar las preguntas, de acuerdo a este texto que habla sobre la cultura en México. Entonces la pregunta número 11, recuerden,
las preguntas del pensamiento de la primera competencia, pensamiento social, las preguntas del pensamiento interpretativo, es decir, la segunda competencia, y la de esta competencia, esa pregunta usted la puede desarrollar en el cuaderno. Ya la del taller son las que usted va a responder en la hojita del mismo libro. Entonces, pregunta número 11. Ojo de que le están sugiriendo a usted, ya le están sugiriendo, o sea, que usted proponga, que haga. Dice, elabore las razones o las razones por las cuales los mexicanos solo conciben el cine y los conciertos como expresiones culturales. Es decir, usted va a escribir ahí, va al texto y dice, vea, los mexicanos quieren el cine y estos no más. Pero usted, ¿de dónde va a sacar a responder? Ya de su interpretación, porque usted va a interpretar, de acuerdo al texto, usted va a interpretar la posible respuesta. Entonces, la repito, usted va a elaborar, usted va a escribir la razón o aquellas razones por las cuales los mexicanos solo conciben el cine y los conciertos como expresión cultural. Pregunta número 12. ¿Qué argumentos presentaría para promover la recuperación de la cultura mexicana tradicional? Es decir, ya usted va a proponer. ¿Usted qué propone? ¿Qué le diría usted a los mexicanos? ¿Qué le diría usted a los mexicanos? Vea, usted, manito, yo le propongo que usted siga valorando esto, tal cosa, tal. ¿Usted qué le va a proponer a ellos? ¿Listo? La pregunta número 13 dice, ¿cómo se podría incentivar la participación de los ciudadanos mexicanos en las actividades culturales? La número 14 es, ¿de qué manera influye la globalización en las transformaciones culturales a un determinado lugar? Ya meten una palabra clave aquí, globalización. Globalización. Entonces usted, ¿de qué manera influye? Es decir, la globalización, ¿cómo afecta? ¿De manera positiva o de manera negativa? Pero usted, o sea, ¿cómo va a influir eso en las transformaciones culturales? ¿Listo? Y la número 15, con base en lo que usted sabe, ojo, es lo que yo sé, ¿qué relación existe entre la piratería, la corrupción y los bajos ingresos de salarios de la población? Bueno, finalmente, muchachos, ya para terminar, entonces usted va al taller, que está el número aquí, listo, el taller. Entonces usted va a desarrollar en su casa, o si le queda tiempo en la clase, va a desarrollar el taller y va a responder acá, en esta hojita que le estoy mostrando aquí. Entonces usted lee la pregunta número 1, y entonces usted lee y responde acá la opción correcta que usted le va a dar. Entonces aquí está un texto, le señalo aquí. Aquí hay un texto, hay unas opciones. Listo. Primera pregunta, opción A, B, C, D. Y entonces usted va donde está la hojita y selecciona la opción correcta. Y es decir, usted va a desarrollarlo en el transcurso de la semana, este taller número 1, que consta de 30 preguntas. Entonces usted lo va a desarrollar. Listo, mis queridos estudiantes. Bueno, espero que me hayan comprendido un poco y ustedes ya pongan en práctica el conocimiento, lo que he querido compartir con ustedes en esta mañana de hoy. Ya en la próxima clase ya miramos cómo solucionamos el problema para yo evaluarle el taller que hicieron. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan un feliz resto de semana. Chao.